Bueno, y acá estamos en Plástico Cruel. Volvimos a una edición que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo, que es una entrevista de repaso de obra. Sí, 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 sí. A Eh, un horario al que no estamos acostumbrados ya en Plástico Cruel. Verán la luz que entra. Nosotros siempre estamos de noche y bebiendo algo. Y ahora estamos, bueno, de día porque, bueno, teníamos la chance de hablar con un autor que nos gusta muchísimo, que fue la inauguración de este nuevo formato de plástico, fueron las esferas invisibles en su momento, y fue un poco el libro que nos motivó y nos llenó de preguntas para volver a hacer el programa en su momento, así que para nosotros es un placer la charla que nos toca hoy. Y esto, ¿no? Como el repaso de obra, lo hemos hecho con Juan Matio, con Quique Ferrari, con Juan Fernández Marauda, esto de encarar un autor y de punta a punta y teníamos muchas ganas de eso. Y bueno, ya estamos en comunicación con el invitado del día de la fecha, Diego Mucio, que es un autor argentino, nacido en Buenos Aires en 1969, escribió mucha literatura infantil, escribió libros de cuentos, escribió novelas, escribió mucha poesía. Así que nada, un poco repasar la obra de Diego hoy, que ya lo saludamos. Diego, te damos la bienvenida a Plástico Cruel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Diego, darte la bienvenida y arrancar, bueno, pensando tu obra, que es mucha, ¿no? Mucha literatura, muchos libros de literatura infantil, pero teníamos ganas de arrancar un poco por una lectura que nos manejó bastante y nos sorprendió un montón, que es Nadar bajo la tierra, la poesía reunida con Salta al Pez, que es, bueno, es mucha poesía, son muchos años de poesía, creo que si no me equivoco del 93 al 2019 más o menos ese registro. Y bueno, y preguntarte un poco por esa zona, por, bueno, la poesía en tu obra y en tu escritura general. Sí, bueno, yo empecé escribiendo, escribiendo poesía, un jovencito, a los 14, 15 años, pero bueno, al mismo tiempo estaba muy volcado a la poesía, pero al mismo tiempo escribía ya un poco de narrativa, un poco de, sobre todo cuento, ¿no? Fueron años de formación en el taller de un gran maestro y después amigo, que Daniel Arias, y siempre recordamos ese taller con mucho cariño. Nosotros decíamos que éramos, bueno, éramos muy jovencitos, éramos adolescentes, 14, 15, 16, fue un taller que duró bastante tiempo, pero siempre al recordarlo decíamos que éramos un pequeño grupo de kamikazes, ¿no? Porque a ese taller había que ir un poco armado, ¿no? No se iba a escuchar elogios, halagos permanentemente. Nuestro maestro era bastante duro a ese nivel y al mismo tiempo nos abrió todo un campo literario desconocido para nosotros. Y bueno, porque digo que éramos kamikazes, bueno, eh, era un grupo verdaderamente muy eh, muy volcado a la literatura. Esperábamos el miércoles, era todas las semanas el miércoles con mucha ansiedad, con muchas ganas de ir a ese taller. Y recuerdo que incluso en la época de Alfonsín, plena hiperinflación, o cuando había paros de colectivos, nos íbamos caminando, o sea, al taller, y que no era al lado, ¿no? Éramos desde provincia a capital caminando para no faltar una sesión de taller. Así que bueno, fueron esos años de formación donde ahí sí escribí mucha poesía, pero al mismo tiempo también ya escribía narrativa. Pero digamos que estaba mucho más volcado a la escritura de poesía y la narrativa se fue imponiendo más tarde, ¿no? Hablabas de una escritura súper prematura, digo, 14 años es muy chico. ¿Cómo llega la literatura ahí tan pronta en tu vida?
Llega un poco por un drama familiar que fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 10 años. Y mi viejo no era un gran lector. A veces, en mi casa no había biblioteca, había una enciclopedia, pero no una biblioteca ni nada que se le pareciera. Y mi viejo era mecánico, o sea, después, de- la base era mecánico, después fue gerente de una reconocida multinacional, digámoslo así, pero a la base era mecánico y era un tipo que a la noche leía algún bestseller, pero tampoco nada, ningún lector fanático, digamos. Y un día, cuando yo tenía 10 años, vivíamos en Bahía Blanca, eh, vino y me dijo, mira, a partir de hoy vas a leer un capítulo por día de este libro y cuando yo vuelva del trabajo me vas a contar lo que pasó en ese capítulo. El libro era Robin Hood, de la colección Robin Hood, los viejos libros de tapa amarilla. Y para mí eso fue, para empezar, un castigo incomprensible, porque leer un capítulo por día de un libro gratuitamente, ¿por qué? O sea, yo pensaba, ¿qué habré hecho para recibir semejante castigo? Bueno, entonces el primer capítulo lo leí a regañadientes, muy enojado por la situación. Cuando volvió mi viejo del trabajo se lo conté lo que pasaba en el primer capítulo, el segundo también, bastante enojado, pero ya me empezó a enganchar la historia, y el tercer capítulo yo ya no pude parar, porque la historia me absorbió totalmente. Y bueno, y muy poco tiempo después, unos meses después de esa extraña idea de mi padre, él muere y bueno, yo me quedé con eso, ¿no? Con esa especie de orden paterna y que por un lado me salvó, ¿no? Porque me sumergí totalmente en la lectura y gracias a la lectura pude un poco sortear todos esos años de mucha tristeza por la pérdida de mi padre. Y ahí en esos años también es que aparece un poco, digo, pensaba con lo que decías, la disciplina, digo, la disciplina de la lectura, en cierto sentido, y también la de ir al taller, a escribir. Eso obliga a tener un mecanismo, una disciplina que se va formando. ¿Crees que es un rol clave para poder escribir? Bueno, yo después sí, ya empecé a leer muchísimo, incluso en el colegio, en los recreos, no hacía más que leer, y después de ahí a pasar a escribir, a tener ganas de escribir, hay un pasito, ¿no? Y Claro. mucho de inconsciencia. Pero empecé a jugar, ¿no? Como a jugar a que escribía. O sea, jugar a que escribía, quiero decir, pensaba una historia, pensaba más que nada los lugares donde iba a suceder esa historia, muy influenciado seguramente por Verne y Salgari, y buscar en los mapas la ciudad, los nombres, todo eso era una especie de juego de jugar a escribir, ¿no? De hacer una especie de plan de escritura que nunca se concretaba, por supuesto. Pero después lo de la lectura ya fue totalmente placer, leer por placer, y más tarde, con el comienzo del taller, ahí sí, allá había una disciplina muy fuerte de escribir todas las semanas y de llevar material al taller todas las semanas, pasara lo que pasase. O sea, yo no iba a taller si no llevaba algo escrito, ¿no? Podía pasar que esa semana hubiera alguien que no hubiera escrito algo. Yo no recuerdo que me haya pasado a mí, siempre iba con algo, o con una corrección, o con algo nuevo. Y ahí sí se va armando, creo yo, una disciplina desde muy joven que después yo mantuve y trato de mantener todavía. Diego, buenas tardes, Pedro, te saluda. Ahí ¿Qué hablas tal, un poco Pedro? de una disciplina que está en los orígenes y que se busca mantener hasta ahora. Me interesaba capaz ir a la cuestión del placer, que la marcaste muy fuerte tanto en esa primera escritura, de esa esperar toda la semana ese momento de ir, por más que le maten el texto a uno, esperar ese momento. Y también ese primer descubrimiento de la literatura como ese placer del hecho de leer que está en los orígenes y que es tremendo. Hoy tenés un recorrido amplio, digamos, en la escritura, en la lectura.
¿Lográs, digamos, eso permanece a la hora de encontrarte con un libro? ¿Permanece en la lectura ese disfrute, ese placer? Y si permanece también en la escritura, ¿lo seguís encontrando? ¿O hay ya un oficio que hace que algo de eso ya deje de estar tan vigente? Mira, la lectura se mantiene y de hecho me he vuelto muy radical a la hora de leer, y si el libro no me gusta, y si el libro, la página 50 o página 60, digo, ¿qué es esto? O sea, me aburro, me estoy aburriendo, lo dejo. Y lo dejo sin ningún remordimiento, y lo dejo sea el autor que sea. Ujú. No, hay tanto para leer que uno no puede estar perdiendo tiempo con algo que no le interesa o que no es para uno, ¿no? Directamente. Es como decía Borges, tal vez o sea, la lectura sin placer no existe, o sea, o para mí no existe, ¿no? Eh, Así que en ese nivel me he vuelto, sí, totalmente radical, y dejo mucho más libros de los que termino leyendo. Me pasa mucho eso. Y, y lo que sí ha cambiado, sí, bastante, es en relación a la escritura, que antes era muy placentera, y ahora se estaba volviendo cada vez más complicado sentir verdadero placer o soltarse totalmente a la hora de escribir. Tal vez porque, bueno, también la vida laboral, la vida de hoy en día, eh, me impide a mí tener un ritmo regular. O sea, no es, tengo un ritmo regular, pero escribo todos los días, pero tal vez puedo escribir solo un par de horas, ya sé que tengo que cortar, entonces eso me frena tal vez en el ímpetu mismo de escribir. Y, y eso sí se ha vuelto, y también me he vuelto muy con el tiempo, como muy detallista y muy obsesivo con la corrección, y entonces disfruto más tal vez del momento de corregir que de escribir, que de avanzar en lo que estoy escribiendo, ¿no? Me quedo mucho por ahí corrigiendo y viendo pequeños detalles y cambiando cosas, en vez de por ahí avanzar. Y eso también es frustrante en algún punto, porque uno ve que no avanza a la velocidad que uno quisiera, ¿no? Diego, acá Luciano te saluda. ¿Qué tal, Sí, Luciano? me desprendo eso también de lo que decías vos, de se pierde un poco esa cuestión un poco kamikaze de impulsiva en la escritura quizá y aparece un sobreanálisis, ¿no? Digo, en la escritura que después en la corrección pareciera que no, que lo disfrutas más, digo. Sí, no es tanto una cuestión de análisis, sino ya la obsesión en la materialidad de lo escrito, ¿no? Esto que decía, no recuerdo si era Oscar Wilde o Flaubert, estuve todo el día escribiendo, a la mañana agregué una coma y a la tarde la saqué. Eh, bueno, eso me encuentro muchas veces en esa ridícula posición, pero bueno, es parte también, y diría casi que es un 70% del trabajo, ese es el trabajo de corrección, ¿no? De Mm. volver a lo escrito, de releer, de cambiar comas, ¿sí? De borrar adjetivos, de eliminar adverbios, y bueno, todo eso sí es un oficio que se va formando con los años, ¿no? Mm. Me voy un poco para atrás, que volvimos a aquella adolescencia o infancia y los talleres y demás. Digo, publicaste mucho poesía antes, si bien siempre dijiste que escribiste cuentos y narrativa. Lo primero que se publicó es poesía. Digo, en esas primeras instancias de lectura, ¿cuáles fueron los poetas que a vos te llegaban, los poetas que leías con tu amigo, los que se trabajaban en los talleres? Uy, fueron muchos y muy distintos en distintas épocas. Eh, Diría, mi primer encuentro con la poesía fue con Neruda, eh, y después, a partir de ahí, bueno, los surrealistas, García Lorca y los surrealistas,
leí muchísimo a los surrealistas y también después a los surrealistas argentinos como Molina, bueno, Pizarnik, ni hablar, Olga Orozco. Después, mucho más tarde, llegó Bill Temperley. Y dentro de la poesía universal, bueno, muchísimos, no me voy a olvidar, por supuesto, pero uno de los momentos que recuerdo con más emoción fue el encuentro, la lectura de T.S. Eliot, porque era tan enigmático para mí, era tan incomprensible en un primer momento y al mismo tiempo tan fascinante, tan atrayente para mí la lectura de sus poemas y sobre todo La Tierra Baldía, que bueno, me sumergí totalmente en eso y a partir de él llegar a Pound y a Larkin, bueno, después una larguísima lista. Siempre digo, bueno, no me gusta mucho ponerme a citar autores porque siempre quedan algunos ahí olvidados que sin duda fueron importantísimos. Paul Celan, bueno, me vienen a la mente así como muchos autores disímiles y de distintas épocas, ¿no? Y después, bueno, uno ya se lanza a investigar para todos lados también, ¿no? Los poetas chinos, los japoneses, Sí, y Borges y Whitman, y después uno va ya por todos lados sin mucho orden, ¿no? Y en el campo actual, contemporáneo de poesía, ¿lees? ¿Ves algo? Mira, últimamente no estoy leyendo mucha poesía porque estoy más volcado a la narrativa, pero siempre trato de leer poesía. Lo que pasa es que la poesía me absorbe totalmente. Entonces yo ya sé el momento que voy a agarrar un libro de poesía que ya no voy a poder salir más de ahí. Entonces leo, pero como siempre digo lo mismo, escribir poesía y narrativa son cosas muy distintas y mientras escribo narrativa puedo leer poesía, que de hecho es lo que me pasa, que sigo leyendo poesía, pero si estoy escribiendo poesía, ahí ya tengo que estar leyendo exclusivamente poesía, no puedo estar leyendo narrativa porque ya la cabeza se me va para otro lado. Entonces sí, leo autores contemporáneos. Todo lo que puedo en realidad, ¿no? Todo lo que me va cayendo en las manos. Ahora es, bueno, es mucho más fácil, pero vivo en Francia, pero es más fácil llegar los libros desde acá, más fácil que antes. No así con los libros de poesía, ¿no? Claro. Porque los libros de poesía siempre son de distribución bastante restringida, como sabrán, y bueno, siempre cuesta conseguirlos. Pero cuando voy a Argentina, que suelo ir una vez por año, una vez cada 2 años, ahí sí me puedo hacer varios libros y traérmelos. Cuando uno entra en Nadar bajo la tierra, esta poesía reunida que publicó Salta al Pez, uno va viendo cierta trayectoria, digo, son muchos años dentro de un libro, y uno puede ver que se arranca por una poesía por ahí más clásica, ¿no? De la no pertenencia, que se la puede ubicar dentro de alguna tradición y demás, pero poco a poco, a medida que uno avanza en el libro, va viendo que esa poesía se va enrareciendo cada vez más, que en un momento aparece la poesía narrativa con mucha contundencia, con mucha potencia de imagen, con muchos, elaboraciones de imágenes que después aparecen en tus novelas, ¿no? Como que cierto linkeo, pero se puede ver ciertas etapas o cierta mutación dentro de esa poesía. ¿Qué poeta sentís que fuiste dejando atrás, si es que dejaste atrás algunos, desde que arrancaste a escribir poesía hasta hoy? ¿De qué te fuiste despojando? Y lo que fue dejando un poco atrás, creo,
bueno, fue, sí, tal vez Pizarnik, fue Neruda, que dejarlos atrás no quiere decir que no me gusten, ¿no? Claro. Que hoy no me sigan gustando, sino que en ese momento tal vez eran modelos eh, a seguir poéticos y que después ya no lo fueron, ¿no? Eh, sí, creo que básicamente ellos dos, ¿no? Debe haber otros, me imagino, ¿no? También. Eh, y después, bueno, como les contaba, pues, la entrada de T.S. Eliot es como que me voló la cabeza y desarticuló todo lo que podía este, venir pensando, venir disfrutando de la poesía, ¿no? Sobre todo estas máscaras que usaba, ¿no? Y el escaparle un poco, aunque yo no lo logré, eh, pero sí que me parecía algo que me hubiese encantado hacer, despojarse de esa lírica del yo, ¿no? Del poeta sufriente, digámoslo así, lírico, ¿no? Para encarar para otro lado. Repito, yo no pude, creo, hacerlo, ¿no? Por lo menos no como hubiese querido, con la intensidad que yo hubiese querido. Pero sí, bueno, ha sido un poeta para mí bisagra, ¿no? Un poeta que me abrió otro universo totalmente distinto, él y Ezra Pound. Claro, Excelente. sí, sí, esa generación. Diego, ya que hablamos un poco de esos orígenes y de esas primeras publicaciones, bueno, más asociadas a la poesía, me surgió un poco preguntarte por ese momento de publicación, de tomar la definición de que hay un libro que está completo, y en ese sentido, bueno, pensar en cómo surge en ese primer momento, digo, muy joven, con menos de 30 años ya aparecen las primeras publicaciones de poemarios. Entonces, bueno, cómo surge la definición de publicar ese primer libro. Y en relación con eso, un poco con el juego que estamos haciendo, también traerla al presente o a todo tu recorrido en el sentido de cómo uno define el momento de publicación de un libro, de finalización de un libro, y si también vos escribís pensando en una clave de publicación o de hacia dónde va a ir el libro, o el libro va marcando un poco sus rumbos, o el texto más que el libro. No, bueno, poesía no había, y en ese momento no había, y hoy creo que tampoco, mucha más opción que presentarse a Un concursos concurso, claro. y, bueno, conseguir el dinero como para pagar uno mismo la edición, lo que se llama una edición de autor. Así que fue lo que me pasó a mí con los primeros libros, salvo, sí, con casi todos, ¿no? Que pude editarlos gracias a algún premio eh, que permitía pagar la edición. Y después, cuando cuando uno siente que un libro está terminado, es bastante intuitivo, pero bueno, yo por suerte tenía también esta gente, amigos, lectores, que habían asistido conmigo al taller y que con los cuales podía, por supuesto, a las cuales podía, por supuesto, meterles el libro y que siempre me han ayudado también a corregir, a ordenar, a pulir. Eh, Pienso sobre todo en un gran amigo y también gran músico y poeta que se llama Fernando Tomasenía, que me ha ayudado muchísimo en ese aspecto y que fue justamente también el que encontró el título Nadar bajo la tierra, ¿no? Releyendo un poco los poemas, porque yo no sabía muy bien tampoco qué título. Es difícil encontrar un título para una obra reunida, ¿no? Sí, Y fue él, muchas veces no tienen directamente claro, ese. y que fue él el que lo encontró y me pareció un gran acierto de su parte. Eh, y entonces, bueno, yo por lo menos, no estoy totalmente solo a este nivel, tengo amigos y lectores que opinan y que aconsejan también, y eso es como un gran plus. Claro.
Diego, nos metemos un poco en narrativa y nos vamos a Mokba, que es tu primer libro de cuentos publicados. ¿Cómo aparece esa idea? Ese libro que en cierto sentido es muy conceptual, ¿no? Son cuentos que uno puede ver la construcción de una atmósfera en la búsqueda del libro, y preguntarte cómo aparece en Mokba. Bueno, a veces los libros uno no sabría decir muy bien de dónde salen. Con Mogba yo sí sé de dónde sale, Sí. y fue en la época en que yo iba a la universidad, me tomaba el 41, creo, en Barrancas, a la Universidad de Letras, hasta Caballito, y el colectivo daba toda la vuelta a la Chacarita, ¿no? Y en esos viajes diarios, de ida y de vuelta eran bastante más este, terrible, porque volvía como a la medianoche y el colectivo daba toda la vuelta a la Chacarita, daba un poco de miedo, ¿no? Este, Así que en esos viajes se me fueron ocurriendo las historias de pasar todos los días, 2 veces por día, por la Chacarita, y ahí se me fueron ocurriendo algunos de los cuentos, ¿no? Y más allá de que, bueno, el tema de la muerte particularmente siempre ha sido una obsesión para mí, ahí, digamos, en esos viajes se fueron revelando algunas ideas para Mogwai. No, perdón, estaba pensando que, digo, ahí en Moco aparecen también, como dijiste, mencionaste la muerte, que es una especie de obsesión, digo, también nombraste lo de Chacarita, empiezan a aparecer locaciones, atmósferas, eh, que después seguís trabajando en las esferas invisibles en el ojo de Goliat, y también creo que hay un interés mucho por eventos históricos y por la historia en sí, digo, sea por las guerras, sea por las fiebres, sea por las pestes. eh, ¿Hacés un trabajo de investigación? Digo, ¿lo llevás con vos, ya lo sabés, o hay un interés en esa lectura más histórica, digamos? No, la historia, siempre he leído bastante historia, me interesa mucho, me gusta mucho leer historia de distintos periodos, y, y la historia en sí siempre ha sido un gran disparador para mi ficción en particular. Así que, digamos, he hecho investigación, sobre todo del periodo, bueno, yo venía leyendo ya mucho sobre el tema, pero cuando empecé a escribir las esferas, investigué un poco sobre la época de la fiebre amarilla, eh, también cosas bastante puntuales respecto a la Primera Guerra Mundial, porque ya también venía leyendo y sigo leyendo también bastante sobre el tema. O sea que no hay, no, yo no podría decir que hay una investigación histórica profundísima, porque leo mucho siempre sobre esos temas, entonces de alguna forma ya están ahí, ¿no? Pero sí tengo que pensar, o si tengo que escribir sobre específicamente la batalla del Somme, por ejemplo, bueno, ahí tuve que ir a investigar algunas cositas. Sobre la fiebre amarilla me sirvió muchísimo el diario, sí, creo que se llama Diario de la Fiebre, que es el diario de un periodista catamarqueño, Mardoqueo Navarro, que lo conseguí en la Biblioteca Nacional, porque es un libro que se consigue, y que describe día por día lo que fue pasando durante la fiebre amarilla en Buenos Aires. Y bueno, son siempre como investigaciones muy puntuales, sobre cosas muy puntuales, ¿no? Porque todo lo que el periodo histórico, digamos, de alguna forma fue el disparador, o en algunos casos fue el disparador para las historias, o sea que ya estaba Sí, leído, digamos. claro, me quedo con eso porque hay una fuerte impronta tanto en Mogba, creo que en las esferas invisibles y en el ojo de Goliat más sólida, digo, del espacio, de la locación y del momento histórico, digo, como parte y me cierra ahora que vos decís, a veces surge de eso mismo, de pensar ese espacio histórico y Sí. decir, quiero contar una historia en base a esto. No es que aparece en base a una historia,
previa. Sí, no, o si no simplemente estar leyendo historia y decir, uy, qué buen escenario Claro, para una historia, ¿no? sí, sí. Que por lo general surge así. Y manipular esos registros históricos que el lector puede ir a buscar y a investigar también, que te pasa mucho cuando no ves, cuando lees textos que juegan con la historia real. ¿Es limitante en algún sentido a la hora de la escritura estar atado a un registro histórico? ¿O es, bueno, dentro de este registro yo puedo crear e inclusive cambiarlo y alterarlo según la ficción? Sí, a mí no me parece que sea, que me limite, ¿no? Creo que no me limita. Y si no, siempre tenemos la estrategia borgiana de inventar un autor, inventar un libro, ¿no? Eso sirve mucho a veces. Pe- Pero no, no creo que me limite, ¿no? Claro, pensaba, ya hemos nombrado varias veces a Borges, y pensaba en esto de ficción y realidad, bueno, qué tanto de una y qué tanto de la otra, y cuánto de las dos a la hora de crear esto, una historia. Yo pa- Creo que no me limito o no me dejo limitar tal vez por la historia, ¿no? Creo que la ficción y la historia pueden ir perfectamente de la mano y construir un relato, digamos, a la par, ¿no? Teniendo también la historia como fondo, ¿no? Como pasa con las esferas, ¿no? Que la historia está ahí, pero un poco también, ¿no? Sí. O la ciudad de Buenos Aires apestada termina siendo también no solo un paisaje, ¿no? Sino también como un estado general de ánimo o casi un personaje más. Y creo que bueno, que las dos cosas se pueden ir realimentando, ¿no? La Bien. historia y la ficción. Y digo, el salto de, si bien Mokba es un libro que juega con el género también y que lo bordea y hay cuentos de terror y hay algo ahí, ¿no? En, en las esferas es como un salto más a lo gótico, más al género duro, digamos, en cierto sentido, como tomar estas tres figuras del gótico como es el fantasma, esta suerte de diablo, ¿no? De demonio y una suerte de vampiro de vida eterna. Tomar esos elementos e irte a jugar al género duro, ¿qué te da? ¿Qué te da el género? Sí, bueno, lo que pasa es que mientras yo escribía las esferas, no era muy consciente, aunque les parezca mentira, que estaba escribiendo terror. Yo, para mí, estaba escribiendo más fantástico, ¿no? Ajá. Fantástico dentro de lo que es nosotros conocemos como fantástico, literatura fantástica rioplatense, ¿no? Para mí, yo estaba más escribiendo dentro de ese género. Después me di cuenta que sí, evidentemente, ¿no? Pero no soy tampoco un gran lector del género de terror. Sí leo, me gusta, y mi primera lectura, por ejemplo, ha sido Poe, y, y me sigue causando un inmenso placer leer a Poe. Eh, y entonces es uno de mis referentes, ¿no? Dentro de la literatura. Eh, pero hay mucha literatura del género de terror que me termina pareciendo un poco, que me termina aburriendo, ¿no? Esos libros que les decía, ¿no? Que uno termina dejando, ¿no? Porque, bueno, me parece a mí que también hay un cierto regodeo en mostrar todo, ¿no? Muchas veces en las historias de terror, que el terror solo pasa por la descripción detallada, mórbida, morbosa, ¿no? De, de- de- de cuerpos deshechos o de sangre o lo que fuere, que para mí tiene poco que ver con el terror, ¿no?
incluso dentro del género, ¿no? Y un autor que me encanta como Lovecraft. Sí. Digamos que el momento más aburrido de Lovecraft, o sea, me encanta Lovecraft los ambientes que crea, pero llega el momento de la descripción del monstruo y es como, para mí me resulta muy aburrido, ¿no? Esa descripción detallada del monstruo, ¿no? Que preferiría no verlo, preferiría imaginarlo, ¿no? Y bueno, creo que la literatura de género por ahí cae mucho en eso, ¿no? A mí me parece algo a evitar personalmente, ¿no? Pero bueno. Y en ese sentido, Diego, está buena esa reflexión del género. En ese sentido, ¿a dónde te interesa ir a buscar el terror a vos, Diego? Porque a mí se me venía en esto último que hablábamos, tal vez tu último libro, un libro al que ya llegaremos, El Ojo de Goliat, donde el terror aparece más desde el realismo, desde la experiencia, desde experiencias de vidas, y el terror más entendido como dentro de uno, como muchas veces lo propone el fantástico. Cuando vos querés acercarte, más allá de no meterte en el género en profundidad, querés acercarte a eso, ¿a dónde te interesa ir a buscar los rasgos del terror que incluyas? Bueno, yo creo que, bueno, como decía recién, digamos, mostrar mucho resta, ¿no? Entonces, lo mejor y lo que yo intento, por lo menos, hacer es sugerir más que describir en profundidad, ¿no? Todas las cosas que nos pueden dar miedo, que nos pueden dar terror, ¿no? Sugerir más por ruidos, por olores. Lo que pasa que, bueno, también como recurso, eso también tiene sus límites, ¿no? Así como la descripción tiene sus límites, la no descripción, digamos, o el solo sugerir también tiene los suyos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, sí, que el terror es más, sucede más dentro nuestro que fuera, y sucede más en lo invisible que en lo visible, ¿no? Hay algo ahí también, bueno, decías de las lecturas de Poe, digo, un terror más corporal, más íntimo, en cierto sentido, en la obra de Poe hay una parte de ese terror que pasa por los cuerpos y por el terror humano, ¿no? Gestado desde lo humano. Y pensaba recién, mientras hablabas, alguna vez charlamos en Vaciar Chat, que es otro formato que tiene plástico, y hablamos de Borges y del Borges de terror, Uh-huh. y preguntarte por esa zona, porque es algo, qué sé yo, la escuché hace poco a Mariana Enrique hablar con Juan Matio de literatura queer, y Borges entra en la zona queer también. Y hablamos de Uh-huh. terror y parece que Borges también tiene cierta zona de terror, y preguntarte por ciertos textos de Borges que por ahí no son leídos en esa clave, pero que juegan en el terror. Bueno, para mí, por ejemplo, Funes el Memorioso es un cuento de terror, ¿no? Y sobre todo el momento en que entra el rancho y Funes lo recibe hablando en latín en la penumbra, ¿no? A mí siempre que leo ese fragmento se me ponen los pelos de punta, ¿no? Me resulta terrorífico. Otro de los cuentos, bueno, es un homenaje a Lovecraft, There Are More Things, donde efectivamente el Borges, que sabía, me atrevo a decir, todo, sabía de todo, y donde ponía el ojo, ponía la bala, describe esa suerte de casa extraña o esa suerte de cama donde se aposenta un monstruo, pero no al monstruo, ¿no? Y nosotros tenemos que imaginar a esa criatura viendo solo, ¿no?, el lugar donde descansa, ¿no?, que también hace justamente lo contrario de Lovecraft, a pesar de que es un homenaje a Lovecraft, ¿no? Y otro de los cuentos que me vienen es el Evangelio según San Marcos. San Marcos, claro, es el que es
que también me parece un cuento puramente de terror, ¿no? Y después vamos a otros autores. Casa Tomada me parece un ejemplo clarísimo de cuento de terror, por más que siempre se haya leído críticamente, a clave crítica haya puesto el acento sobre el peronismo, la invasión del peronismo, para mí es un claro cuento de terror. Informe sobre ciegos también, ¿no? Que Mariana también le hace un homenaje en Nuestra parte de noche, ¿no? Sí. Sí, el informe sobre ciego yo recuerdo haberlo leído también Tremendo, de muy chico, y a mí lo primero que me generó sin saber nada al respecto ni el contexto era miedo. Era, yo estoy leyendo algo de terror en este momento. Bueno, a mí me pasó eso con Final del Juego. No sé por qué, de Cortázar, me parece un cuento de terror increíble y un terror corporal, digo, corporal zarpado. Y me genera, bueno, ahí está también el género medio deformándose. Sí, sí, obvio, también lo que hablábamos recién, digo, de si las esferas invisibles se leía, lo pensaba como fantástico, digo, pero hay elementos de terror, digo, ¿qué es el terror? También es una pregunta válida en el sentido, terror como género, también estas atmósferas y estas cosas que ocurren dentro de un cuento lo vuelven un cuento de terror, o lo vuelven un híbrido, digamos, porque también es difícil generalizar, decir, bueno, este es cuento de terror, esto es fantástico. Sí, 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 no, ni hablar. Bueno, y en ese sentido, nada, me interesa llegar un poco a otro libro que disfrutamos muchísimo de la lectura, que lo nombramos hace un poquito, El ojo de Goliat. em, que, bueno, para muchos es la primera, para muchos no, es la primera novela, digamos, ¿no? De Diego, depende cómo Como se piense. consideremos. Claro, las esferas, no sé cómo lo pensás vos, pero bueno. Y acá aparece mucho, lo decíamos antes, del terror asociado, en este caso, a un montón de esferas, pero por un lado a la psiquiatría, a la psicología. Vos decías que te metés a veces con lecturas más históricas y es una inspiración a veces para tu literatura. En este caso, y digo, es un universo que te interesa en cuanto a lecturas, el de la psicología, la psiquiatría. ¿Lo usaste para pensar la novela o no necesitaste introducirte ahí como para escribirla? No me interesa tanto, me interesa mucho más La historia. la Primera Guerra Mundial Claro. como campo proclive al terror. Pero sí, bueno, tuve que leer algo sobre psiquiatría, psicología, más que nada para no meter la pata a la hora de yo Claro, escribir, ¿no? Y el pero pequeño libro que leí fue un libro de Abraham Firenski y Freud sobre el shell shock, ¿no? El traumatismo de guerra, un libro muy cortito, pero como les decía recién, más que nada a título no de investigación, sino informativo, como para no cometer sí, sí, como grandes de errores cierta y dejarme responsabilidad. también la posibilidad de inventar en ese ámbito, ¿no? Y así como tenés presente, digo, el momento en donde surge Mokba, hay un germen ahí del ojo de Goliat. ¿Cómo aparece? Aparece a partir de las lecturas sobre la Primera Guerra la idea de decir, che, acá hay un escenario en el que me interesa meterme. No, lo que sí hay es siempre me llamó poderosamente la atención la época de la Primera Guerra Mundial y siempre leí mucho sobre el tema. Y como escenario me gustaba mucho también el situar o intentar situar una historia dentro de un faro. El problema con los faros es que son lugares muy visitados por la ficción. Sí. Entonces uno puede caer también en el lugar común de situar una historia, sobre todo una historia de terror en un faro. Me parecía en algún momento, bueno, esto va a ser un poco complicado, pero bueno, nada, me entusiasmaba mucho la idea y bueno, me dejé llevar por ese entusiasmo y empecé a escribir la historia y bueno, luego la historia se me fue a mí revelando a medida que escribía, ¿no? Nunca tengo, y menos en el caso de
del Ojo de Goliat un plan de escritura ni nada que se le parezca, ¿no? Son una intuición, algún personaje, un escenario o un periodo histórico que quiero incluir en el relato y no mucho más. Luego la historia se va construyendo a medida que escribo y después sí lo que hay es el convivir con el texto y la corrección lo va forzosamente modificando permanentemente, ¿no? ¿Cómo aparece la idea de la reescritura o escritura de Quiroga en la novela? Digo, esta idea de ponerte a jugar en un registro de un autor, primero súper conocido como Quiroga para lo que somos lectores rioplatenses, eh, súper a la mano, ¿no? Que todos tenemos textos de Quiroga incorporado. ¿Cómo aparece meterlo en la novela y escribir como él en cierto registro? Bueno, aparece primero como una idea loca y pensando, bueno, coincide justo también con los años en que Quiroga escribía también para la prensa. Eh, coincide un poco, ¿no? La imagen de este naturalista, profesor de biología, ¿no? Que podría haber estado en ese momento también por Misiones. Y sí, me frené un poco al principio, ¿no? Pensando, no, pero esto va a ser demasiado, demasiado, ¿no? Arriesgado. Pero bueno, al final la idea me terminó ganando y dije, bueno, vamos a probar y para eso, obviamente que releí mucho a Quiroga, a quien un escritor que como a ustedes me encanta y que admiro muchísimo, y tratando de buscar algunas shades, algunas vueltas de su escritura que pudiera un poco imitar. Y bueno, también para eso volví a leer algunos de sus artículos periodísticos, leí algunos pasajes de El amigo Horacio, de Martínez Estrada, bueno, y ahí me fui empapando un poco de nuevo, ¿no? O desde otro lugar de su escritura y bueno, y espero que el maestro Quiroga me haya perdonado el Sí, bueno. atrevimiento, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero lo pienso de verdad. Che, y nada, mencionaste también que la historia se fue gestando en el momento, digamos, y aparece Stevenson, digo, aparece Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aparece un juego dual entre muchísimos personajes, tanto en los que van a la guerra y vuelven, como en el psiquiatra, como en quien va al faro, digo, hay un interés ahí. ¿Eso aparece desde el principio? Y también preguntarte, No, digo, el interés por el personaje que solo de ficción lee a Jekyll, digo, si hay un interés propio también de volcar un poco una lectura que a uno le gusta. no, esto no aparece desde el principio, o sí, tal vez, pero de manera muy inconsciente, porque yo verdaderamente no me di cuenta que estaba escribiendo sobre el tema del doble hasta llegar más o menos a la mitad de la novela. Y ahí cuando caí, tardíamente, y me dije, pero yo acá estoy trabajando con el tema del doble. Ahí sí, una vez que fui consciente de que estaba trabajando y que con ese tema y que eso era el tema tal vez predominante de la novela, ahí sí pude exacerbarlo en el resto del relato, ¿no? Y ahí sí eh, lograr que el doble apareciera en todos lados Sí, sí. y hasta pequeños detalles. Sí, sí, sí. Pero bueno, primero tuve que darme cuenta yo que estaba escribiendo sobre este tema, ¿no? Sí, sí, incluso eso iba a decir, tipo, en muy pequeños detalles, como en un momento se menciona que hay dos mujeres, una gorda y una raquítica, digo, que es una pequeña oración que ya marca un desdoblamiento Sí. total, que igual eso también me llevó al Corazón de las Tinieblas, donde me ocurre un poco lo mismo, y antes de un viaje hay una referencia a dos personas, sí, 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 aparece en todos lados el doble. Mm, sí, sí, bueno, como les decía, después eh, a veces el inconsciente funciona de maneras muy extrañas y está bien que sea así, ¿no?
Eh, pero sí, hasta yo creo que fue en la mitad de la novela donde fui consciente de esto y donde pude trabajarlo con detalle. Perfecto. Diego, para ir cerrando ya esta charla, obviamente, agradecerte, preguntarte por tu rol de traductor. Eh, Estuviste trabajando en La Torre del Amor, en ese texto. Preguntarte, bueno, ¿por qué ese texto y qué crees que es necesario leer de ahí? Bueno, justamente fue mientras escribía El Ojo de Goliat, que buscando por ahí relatos sobre faros y más que nada para poder pensar o ver algún lenguaje técnico sobre los faros, caí un poco de casualidad con este libro que recopilaba varias historias sobre faros, una de ellas, algunas de ellas muy conocidas, como El Faro del Fin del Mundo, y otras como esta historia de Rachel, que era una escritora que yo no conocía, que se ve que fue muy conocida a principios del siglo, porque Rubén Darío hace una crítica sobre ella, así que se ve que era una mujer bastante conocida en su momento, y que era la editora con su marido del Mercure de France, una revista literaria cultural muy conocida en Francia, y que escribió muchos libros, y que después se ve que cayó totalmente en el olvido, y caigo en este libro y encuentro esta novela, La Tour d'Amour, y la empiezo a leer y me fascinó completamente, me pareció un delirio total, y pensar que lo había escrito una mujer a principios de siglo más todavía, y digo, pero ¿quién es esta mujer? ¿Y de dónde sale? ¿Y cómo? Bueno, empecé a buscar alguna traducción en español y no existían una traducción en español, salvo la de un español, una traducción de un español de 1920, y coincidía que los derechos de Rachel se liberaban ese año o el siguiente, pero yo empecé a hacer la traducción del libro verdaderamente por, eh, por gusto, ¿no? Por hacerlo yo para mí, y, y porque me parecía increíble el libro, y como una suerte también de ejercicio, porque es una de mis primeras traducciones, y fue muy complicado, porque es un lenguaje marinero, bretón, de principios de siglo, y fue muy complicado hacer la traducción. Y largo, ¿no? Pero bueno, creo que es una historia que se lee de un tirón, y que merece verdaderamente ser leída, pues repito, es una historia increíble, a mí me pareció alucinante. Diego, para ir cerrando, siempre decían lo mismo y le hacían otra pregunta, no lo dejan ir más. ¿Qué ves en el mapa actual de literatura argentina, si es que estás leyendo ahí? Nombraste a Mariana antes y a Nuestra Parte de Noche. Preguntarte, ¿están apareciendo novelas súper contundentes, digo, materiales para una pesadilla de Juan Matio? Sí, a mí me encanta Mateo, me encanta Samantha Schweblin, Luciano Lamberti, bueno, toda la gente que, bueno, no toda, ¿no? Pero los que hoy están escribiendo terror en Argentina, trato de leer todo lo que van sacando y lo que van publicando, y la verdad que me gusta mucho, y me siento así también como muy contento, ¿no? De la calidad de escritores que tenemos, ¿no? Me parece algo remarcable, ¿no? Me parece que algo que hay que
que decirlo, ¿no? Sobre todo en este momento donde la cultura está pasando por un momento tan terrible. Sí. Sí, Sí, tal cual, es como un movimiento contracultural, si se quiere, en cierto sentido. Sí, muchísimas gracias, Diego, por la charla. Último, digo, la literatura francesa contemporánea, no para meternos en autores y autoras, pero sí es algo que te entusiasma, que tratás de estar un poco siguiendo. Digo, es un país con una cultura literaria enorme, sabemos la clásica, también la contemporánea. ¿Intentás leer o es una literatura que no te motiva tanto? Leo todo lo que puedo, ¿no? Y trato de mantenerme informado tanto lo que se publica en Argentina como lo que se publica también de este lado. Claro. Pero bueno, el tema justamente es eso, ¿no? Que se publica mucho. Y Claro. Sí, nuestro tiempo es muy limitado, ¿no? Pero trato siempre de mantenerme al tanto de todo lo que se va publicando. ¿Estás escribiendo ahora, Diego? ¿Podemos esperar algo dentro de poco? Estoy terminando un libro de cinco novelas, una especie para mí es una novela un poco desarticulada, una novela en 5 historias y estoy en la etapa final. Bueno, la esperaremos con muchísimas ganas, como siempre esperamos cada uno de tus libros. Muchas gracias. Te leemos y te agradecemos un montón por esta charla y por la generosidad. Y invitar a todo el mundo a que lea a Diego Mucio. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Abrazo grande. Gracias. Chao. Bueno, hermosa charla con un autor que hemos leído de punta a punta y que... Es real quien comenzó con el nuevo proyecto de Plástico, analizando las esferas invisibles. Sí, el problema de estas charlas es que uno viene ahí enfilado con qué está leyendo y ahora me tengo que ir de acá y me voy a poner a leer a Mucio, ¿no? Quiero releer la esfera. Hay que retomar. Hay que pegarle una releída. Y esperamos esas 5 novelas. Cada vez vienen más novelas. Gran noticia para nuestra columnista Nadia Rivero, fanática de Mucio, que nos dijo, si están con Mucio, por favor, llámenme. Y nosotros, porque somos unos giles, no la llamamos. Bueno, pero va a venir. Pero va a estar el próximo programa, el lunes. Después con el mensaje de agradecimiento le decimos a Mucio que tenemos una amiga que nos quiere mucho. Porque somos unos giles, no se puede decir de otra manera. Se olvida, las cosas se olvidan. Sí. Bueno, agradecemos a quien nos esté escuchando. Este es otro formato distinto. En realidad es una entrevista por fuera de los programas que tenemos los lunes, de 19 a 21. Así que nada, también aparte de que esperamos que lo hayan disfrutado, formen parte de la comunidad Trinchera para seguir haciendo cosas como esta. El QR aparece ahí, lo señalé bien, increíble. No solo participan para darnos plata a nosotros y a este medio, sino que van a tener un montón de premios y sorteos en distintos lugares de La Plata, ya sea comida, ya sea libro, ya sea cultura, ya sea bebida. Así que nada, los invitamos a formar parte. Nosotros somos Plástico Cruel y nos vemos todos los lunes a las 19:21 por Radio Trinchera. Gracias a Mati por hacer posible esto. Te amamos, Mati. Hola, Maite. Chao, gente, muchas gracias. Nos vemos.